Entonces yo, cuando iba dirigiendo al resto de las unidades por el lado izquierdo, eran mucho más de lo esperado, pero se estaban concentrando perfectamente en Jacob y sus escudos, y bien en la unidad que estaba cubriendo por el lado derecho. Al acercarnos más me voy con los sensitivos de frente y logro darme un impulso con los pies, lo suficiente para acercarme lo más rápido que podía. Anormalmente nuestros pasos eran bastante veloces. Nos podían ayudar a alcanzar una velocidad de 50 km por hora, sin ninguna dificultad. Y el paso que íbamos ahora era mucho más rápido. Yo principalmente era alguien rápido en comparación de los otros soldados. Yo estaba llegando a una velocidad de 200 km por hora y no se estaban esperando. Para cuando había llegado justo enfrente de ellos, fueron golpeados por uno de mis puños. Empecé a eliminar fácilmente a todos los que estaban alrededor, a varios de los soldados, y el resto de las unidades justo para este momento ya habían llegado. Los sensitivos que lograban manejarse mejor con la piedra estaban volteando los tanques, mientras que los que se lograban manejar mejor con la simplemente energía de las manos estaban ayudando a los tiradores a eliminar a las unidades más reforzadas, y los que estaban simplemente con armamento manual, espadas y ese tipo de cosas estaban encargándose de las unidades que tenían escudos y algún tipo de arma que podían ser cuerpo a cuerpo. Solamente quedaba el tanque más grande y me tuve que adentrar a él. Golpeando solamente con uno de mis puños el casco, logré perforarlo y entré directo a la cabina del mando del tanque. Algo un poco más grande simplemente que nuestra cabina de mando de la nave de descenso, pero aún así estaba eficaz, con simplemente mis rayos de energía en segundos con el resto de la tripulación. Para eso el tanque ya parecía estar inutilizado, mínimo los cañones ya no estarían operativos y el resto ya no importaba. Agarro una de las granadas que tenía a mi costado y la suelto por ahí, causando que la nave al final explote cuando iba saliendo. Para estos momentos revisamos a los heridos, que eran mínimos, algunos daños graves, pero las bajas habían seguido. Fácilmente habíamos acabado en este ataque con el 10% de nuestros soldados, entre los sensitivos que se habían perdido o los que estaban en el escudo que no lograron resistir. Soltamos una pequeña señal de auxilio para que el escuadrón B viniera a atender a los heridos, mientras que algunos de los médicos de nuestra parte se quedaban. Era algo grave, pero empezamos de nuevo ahora a correr más que nunca. La mayoría de mis soldados empezaron a correr ya a velocidad de 120 y me tuve que preparar a ellos. Ir a la misma velocidad que ellos, 120 km por hora. Estaríamos alrededor de unos 5 minutos ya en el Capitolio. Sería algo difícil, tendríamos que atravesar la muralla que nos habían dicho en el informe. Pero lograríamos trepar con algo de facilidad, pero tendríamos que asegurarnos de que no hubiera defensas, lo cual era lo más probable que sí. Nuestro objetivo era algo sencillo, el Consejo de Mayores, consejo que se suponía que guiaba este gobierno. Una vez lo tuviéramos, se encargaríamos de dos planes. Plan 1, se rendían, declaraban la rendición y el ataque en la atmósfera se declararía detenido. Detendríamos a los mayores y serían reclutados o simplemente se les quitarían las armas a los soldados del antiguo gobierno. El plan 2 era el que menos quería, el terminar tomándolos como rehén para obligar a los soldados enemigos que se ejecutara el ataque y que simplemente la atmósfera terminara y que se entregara a la estrella capital como todo el gobierno. Ese era el plan que menos queríamos, pero era opción. Algunos se preguntarán, ¿por qué no simplemente eliminarlos? No era el plan. Si os eliminábamos simplemente sería una visión hipócrita, una visión cruel, un genocidio sin sentido. Se habíamos hablado varias veces y se había discutido la opción, pero la negamos totalmente. Mínimo mi escuadrón era de los mejores de la revolución, de la rebelión, por decirlo de una manera. Y si nos querían en la operación, habíamos quedado claro que no haríamos eso. Pero ellos seguían necios de que pudo haber sido una idea más eficaz, una idea de poder para obligar a que el miedo, en lugar de otra medida, fuera más eficaz para la rendición. Pero lo negamos en su totalidad. Al estamos ya llegando justamente a lo que quedaba del Capitolio, nos sorprendimos. No íbamos a batallar, no mínimo con la muralla, pues ya no estaba. Parecía que una de nuestras naves de bombarderos en el primer ataque, quizás en el segundo, había terminado chocando contra una de las murallas del Capitolio. Y justamente con el golpe de bombardero causó que todas sus bombas explotaran, para abrir un hoyo suficiente en uno de los alrededores para cuando íbamos llegando. Era algo sorprendente, pero aprovechamos la ventaja. Lo más probable es que la muralla haya sido ineficaz y la hayan terminado abandonando por completo.
ordeno que simplemente 1000 de nuestros hombres aseguraran el resto del perímetro, para que los que aún quedábamos lográramos entrar. En este caso, 800 logramos entrar, después de las bajas que habíamos tenido anteriormente. Al entrar a las puertas parecía todo muy tranquilo. Las unidades armados empezaron a entrar, y pues tenían las lámparas encendidas y también como sus lentes con visión nocturna si era el caso. No parecía haber nada. El sistema de luces se había apagado. Quizás algún fallo por el golpe del bombardero, o por alguno de los varios ataques que sufrieron, o simplemente el sistema de luz lo habían apagado para atendernos una emboscada. Ya nada era cierto, y nos tenían a todos preocupados. No negaré, aun cuando el ataque parecía mejor de lo esperado, después de todo lo que habíamos sufrido, era claro que hasta ahorita no teníamos una idea clara si el ataque fallaba tendríamos un equipo de extracción, y si era una emboscada no tendríamos suficiente apoyo. Al seguir avanzando, el Capitolio era hermoso, llena de edificios gigantescos, de alrededor de 200 metros de alto, hasta donde se alcanzaba a percibir el techo, con algunas de las pinturas más hermosas que haya visto. Parecía que algunas de ellas contaban historia, pero cuando te percatabas había partes tachadas, como que habían sido repintadas para borrar algo que no tenía que ser. Parte de las puertas eran compuertas que sorprendentemente aún funcionaban, y eso simplemente nos permitía acceder. Teníamos miedo de que fuera para una emboscada o una trampa, pero no nos quedaba otra forma que entrar. Teníamos también algunos planos del Capitolio, y pues eran algo exactos, aunque también se habían desactualizados. Parece que algunos de los cuartos simplemente ya no estaban, o se habían derrumbado, o el tiempo simplemente había decidido quitarlo de los viejos planos que portábamos. Nosotros suponíamos que estarían en la zona de consejo, donde llevaban a cabo sus reuniones. Era la parte en medio y que más protegida estaba alrededor. Sabíamos que simplemente uno de nuestros cañones más potentes no podrían acabar con eso, o bueno, eso suponíamos. Habíamos intentado múltiples veces atacar alguna de esas estaciones en otras estrellas y pues simplemente no se había podido. Pero para esos momentos ya estábamos llegando. Parecía que era la enfermería, pero no había nadie. La enfermería, eso sí, estaba vacía. Mucho equipo médico había sido retirado. Me comuniqué con Jacob para ver cómo estaba todo en la sala de armas, exactamente lo mismo. Estaba totalmente vacía. Habían quitado todos los materiales que aún quedaban. Estaba algo sorprendido, pero la verdad... Sabía que esto era una trampa, pero teníamos que seguir. Justamente para donde llegamos, que era como un tipo lobby, donde parecía que había administración, igual estaba vacío. No estaba nada destruido, solo totalmente abandonado. Y justamente ahí estaba, la sala del Consejo de los Mayores, donde se tomaba todo lo del antiguo gobierno, y lo más probable es que estuvieran dentro. Para ese momento, ordeno que las tropas de Jacob se empiecen a agrupar conmigo. Un par de soldados de artillería pesada que habían traído unas cuantas bombas. Iban a volar a esas puertas y nos permitirían entrar en emboscada, como totalmente una avalancha. Esperábamos que saliera bien. La mayoría de esos ancianos eran bastante ineptos contra las armas, como suponíamos. Habían sido los que habían evitado que nuestro sistema fuera militarizado, y se supondría que sus enseñanzas nunca los habían impulsado al tomar un armamento o usar un arma. Lo más probable es que habría algunos soldados y que tuvieran que ser eliminados, pero fuera de eso, no me preocupaba mucho. Para cuando suenan las bombas de las puertas a estallar, las puertas terminan cayendo para nuestro lado. Para cuando caen, no pude estar más equivocado. Las primeras unidades que iban en la parte delantera fueron acribilladas en segundos. Las habilidades celestiales o habilidades especiales de ellos eran avanzadas en medida extrema. Estaban disparando rayos de energía sin ninguna piedad y se levantaban escudos de piedra por todas partes. Escudos de energía simplemente, que era una habilidad super avanzada, estaban dominando a la perfección. Algunos campos de aire alrededor de ellos, y otros simplemente utilizaban las plantas que había alrededor de sí para empezar a lanzar espinas venenosas contra nuestros soldados. Los equipos médicos intentaron acercarse, pero les ordené que no hicieran. Era claro que a su idea de la primera defensa estaban acribillados. Estábamos intentando sacar a los que pudimos con nuestras propias energías, empujándolos con el aire o con simplemente energía, algunos enganchando para arrastrarlo, cosa que funcionó también. Pero simplemente, en cuestión de segundos, 400 soldados habían sido acribillados. Inmediatamente le ordeno a Jacob, pero lo vi herido.
Había sufrido uno de los rayos y era imposible acceder a la sala. Estuvimos ahí batallando y era un caos total. Disparos, bombas y estallidos por todas partes. Disparos. No solamente las habilidades de esos ancianos los habían protegido, no, también sus soldados los estaban haciendo una verdadera acribillada. Era claro que no se había podido hacer esto. Empecé a solicitar apoyo por los comunicadores. Solicité que la unidad me viniera de inmediato y que brindara mayor apoyo. Pero para esos momentos, el primer oficial se comunicó conmigo.